Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de Machine Simulator. Espero que les guste. En este tutorial vamos a ver eh, un motor funcionando con dos, con inversor de giro, con dos giros. Entonces ahora estamos girando hacia un lado, paro el motor y lo pongo a girar hacia el otro. Vale, paro el motor y lo pongo a girar hacia el otro. Entonces vamos a ver cómo se hace, cómo lo hemos hecho. Entonces yo he partido de un esquema básico que he sacado de la web, que puede ser este. Tenemos el elemento de protección, dos contactores y el motor. Un contactor para un sentido de giro y el otro para el otro. ¿Qué cambia? Pues que las fases las cambiamos. Es decir, nosotros si este contactor, la entrada, tiene el mismo orden que la entrada o sea, la entrada de los dos es del mismo orden, la salida, pues no. Eh, este primero, por ejemplo, viene al último y el último al primero, ¿vale? Ese orden ha cambiado. Y entonces, en este caso, me da igual cambiar dos fases cualquiera. Entonces el esquema sería este. Aquí tenemos el magneto térmico, tenemos aquí el contactor de un sentido, el KM1 y el KM2 en el otro sentido. Y aquí tenemos la parte de maniobra. ¿Vale? Tenemos un transformador eh, para hacer la maniobra en otra tensión, protección, fusibles, la seta de emergencia, el pulsador de paro, pulsador de marcha de un motor, marcha de otro motor y los no marcha de un motor y otro. Esto lo haremos con el PLC y aquí tenemos los elementos. Pues una borna por donde eh, tenemos la tensión esta, después la seta de emergencia, el pulsador de paro, los dos pulsadores de marcha y dos bornas para ir a los contactores KM1 y KM2. Bien, este sería el esquema y nosotros, bueno, pues lo hemos hecho aquí. Aquí tenemos, en primer lugar, vamos a ver qué es lo que hemos hecho en Machine Simulator. Abro en edición el motor con inversión de giro. Entonces lo que he hecho ha sido en el panel colocar los elementos, bueno, pues las canaletas o elementos de soporte, el 1, el 2, el magneto térmico de tres polos, contactor 1, o sea, magneto térmico de tres polos, contactor 1, esto así se ve mejor. Relé térmico 1, bornas, las otras canaletas, la canaleta 0, la de arriba, más bornas. Después tengo un magneto térmico 2, el de dos polos. O sea, el de arriba es el de tres polos, o sea, el de la izquierda, este de dos polos, con sus canaletas, sus bornas, un contactor 2. Este contactor 2 es el que he añadido a lo que teníamos originalmente. Lo que teníamos originalmente básicamente era esto y he añadido pues, el contactor 2 y el start 2. Vale. Entonces en la base del motor pues tengo lo que es el motor trifásico, que es este, y la base del motor pues es un elemento estático al que le he puesto de color azul y con estas dimensiones. En el panel de mandos tengo la seta de emergencia, que es un elemento normal de Machine Simulator. Luego un pulsador de paro, que todos estos pulsadores son UDCs. Bueno, aquí tengo las UDCs
Tengo las bornas, las canaletas, el contactor, estos dos, los magnetotérmicos, el de 2 polos, el de 3 polos y el relé térmico del motor. También tengo el motor y tengo también lo que son los relés, que son los que he colocado aquí. Bien, entonces continuamos con los pulsadores, el pulsador de paro, que son los pulsadores, los tengo, los pulsadores aquí. Tengo el pulsador de 22 milímetros, este. Entonces tengo el de paro, el de marcha, lo que tenía antes, este que he añadido después. Después las luces, pongo la luz de alarma, de paro, de marcha, ahora añado la luz de marchados. Y ahora tengo el panel del relé, en donde antes tenía el relé 1, que es el de la derecha, que venía a estos pulsadores, con el cable. Y ahora he colocado el relé 2 con los cables. Vale, este en lugar de venir así, pues viene así y así. Por eso he puesto dos cables. Luego tengo el tema de cables, pues cables del trifásico, pues muchos cables. Estos tres de arriba, estos los he añadido también, porque antes el de protección se metía en el contactor, ahora lo he tenido que separar y ponerle cables. Bueno, pues entonces he puesto los cables superiores, los siguientes de abajo, que son los que tenía en un principio, estos no los tenía. Los siguientes y los que van al motor. Vale. Después tenía los cables 2, que son los que vienen de la canaleta aquí al magnetotérmico 2, estos otros, y ahora pues el circuito, todo este circuito. Vale. Y el cable que me llega aquí a la alimentación del contactor que me viene de este relé. Lo que pasa que no he colocado físicamente los cables, pero me vendría del contacto normalmente abierto de aquí y alimentado, o sea, en serie con esta tensión. Bien, entonces luego tengo las luces, luz del magnetotérmico, luz del contactor, luz del térmico, estas ya las tenía, luz del magnetotérmico 2, también la tenía, y ahora luz del contactor B. O sea, este le he llamado contactor a este contactor B. Y después cables de 3B, que serían los primeros, estos. Bueno, pues aquí tengo todos. Y cables de 2B, que tengo estos dos, bueno, estos dos, y todos los de este circuito. Bien, entonces esto lo hemos programado. Básicamente le hemos dado una asignación de entradas y de salidas digitales y analógicas. Anteriormente teníamos hasta aquí. Ahora le hemos añadido las del contactor 2, pulsador de marcha 2 y relé 2. A las entradas, a las salidas lo mismo, teníamos hasta aquí y ahora le hemos añadido estas. Vale. Entonces, después, salidas virtuales dejamos las mismas que teníamos
dijimos que la última entrada y la última salida era el 31, es decir, de la 0 a la 31, 32 entradas, 32 salidas digitales para comunicar con el PLC, es decir, que voy a comunicar 4 paquetes, 4 bytes, ¿vale? De cada cosa. Y después tengo las virtuales, que son las interruptor on, eh, bueno, las de los dos interruptores magnetotérmicos, la del magnetotérmico trifásico de dos polos. Después las entradas analógicas, estas son las que tengo, la de magnetotérmico de tres polos, la del relé térmico y todas estas. Después las salidas analógicas, bueno, pues eso es lo que tengo. Y después, pues bueno, aquí tengo los parámetros. En el pulsador de marcha 2 he colocado en los mismos parámetros que en el pulsador de marcha. Y bueno, esas son todas las entradas y salidas. Lo que he hecho con estas salidas virtuales, pues lo tengo aquí. Yo aquí tengo que el PLC tiene unas salidas digitales. Estas salidas digitales vienen a la máquina de Machine Simulator como salidas. Estas salidas vienen a la UDC y como entradas digitales tenemos las del PLC que van a Machine Simulator y que van a las entradas de la UDC. Pero ¿qué ocurre con las virtuales? Las virtuales empiezan aquí. Aquí sería salida virtual, iría a salida de UDC y aquí estaría la entrada virtual e iría a la entrada de la UDC. Pero lo que es la comunicación con el PLC son estas, única y exclusivamente. Esto para que lo tengamos claro. Es decir, una salida de PLC va a una salida de la máquina y de la máquina a la UDC o a donde sea, o a los elementos de la máquina, ¿vale? Y una entrada del PLC va a la entrada de la máquina. Bueno, realmente esta flecha sería al revés. Las entradas de la UDC van a la entrada del Machine Simulator y las entradas de Machine Simulator van a las entradas del PLC, ¿vale? Y después, si tenemos salidas virtuales, pues arrancaría aquí. La salida virtual sería una salida de Machine Simulator. Podemos llevarla a una UDC. Esto por el tema de estas salidas virtuales que las llevamos directamente desde Machine Simulator. Estas no vienen a PLC. Bien, entonces aquí vamos a ver con estos elementos cuál es la programación que hemos hecho en Machine Simulator. El Machine Simulator, bueno, tengo todo esto, las entradas, salidas, etcétera. Entonces, yo aquí tengo las entradas digitales. Bueno, voy a coger la que engloba todo, la de Machine. No, esta engloba todo, que no la hago desde C, sino desde PLC. Entonces, tengo las entradas digitales, todas las que he definido, las calculadas, eh, las de los componentes, todas. Aquí están todas las que hemos visto en la hoja de cálculo. Las salidas digitales están todas aquí. Y las virtuales, bueno, aquí como hemos llegado hasta la 26, aquí hasta la 29. Y las virtuales, la 40 y la 41, que estas ya no las comunica con PLC. Después las entradas analógicas, estas son las direcciones. Las salidas analógicas, las direcciones. Después defino una serie de colores, el marrón para cables, el negro para cables, el gris para cables, el azul para cables, el rojo, el amarillo, rojo apagado para la luz
rojo encendido para la luz, el amarillo apagado para la luz y encendido para la luz, el verde apagado para la luz y el verde encendido para la luz, ¿vale? Para estas luces. Después, color on y color off, pues para estos pilotos que he colocado aquí, botones. Bueno, pues hago dos botones, uno para meter tensión en la trifásica y otro para meter tensión en la bifásica. Pulsadores. Tengo el botón 1 y el botón 2, que son de los botones, y el botón 2A, 1A y 2A para saber cuándo se pulsa, para detectar el flanco. Definición de panel slider, los de intensidad y velocidad, ¿vale? Que los coloco más a la derecha. Entonces, etiquetamos en la función init, etiquetamos las entradas digitales, las salidas digitales, les ponemos nombre, las entradas analógicas, las salidas analógicas, definimos los colores, los que hemos definido las variables, pues aquí ya les damos un valor. A los botones de acción definimos ya los panel button, definimos los colores on y off también, pues este sería un rojo, el on, un rojo al 80% y el off, lo que pasa que va a ser iluminado, y el off, o sea, un verde al 80% y un off de un rojo al 30%, bastante apagado, digamos, ¿vale? Pero estos al iluminarse, pues se van a ver más. Después panel slider, definimos la posición, el nombre, el rango, el valor inicial. Y después ya termina la primera función, el init. Función main. Controlo los pulsadores, controlo las activaciones de las salidas digitales, controlo los paneles slider y coloreo todo lo que son los cableados. Pulsadores. Vale, pues si se pulsa el botón 1, cuando se pulsa, el estado del botón 1 cambia de estado cada vez que se pulsa. Es decir, el botón que nos va a aparecer aquí cambia de estado. Y el botón 2, pues lo mismo. Y después, una vez que ha pasado esto, guardo en el botón 1A para que no vuelva a cambiar de estado en el siguiente ciclo. Colorea botones. Vale, pues según el estado del botón 1 lo pone en color on y color off. Bueno, sí, los colores on y off son para los botones. Los pulsadores lo mismo. El del 2. O sea, el del 1 y el del 2. Después, activación de la salida digital. La salida digital, bueno, activo la entrada digital de la M3 a ON según el botón 1. Es decir, aquí se me activará la entrada digital según el botón 1, cuando esté activa la tensión. Y aquí en la 2 se me activará cuando esté el botón 2. Activación del relé según el botón y tensión. Es decir, en el Virtual Output relé VAC, que será este primero, lo activo cuando esté activo el piloto el piloto, de puesta en marcha, este primero. Y el segundo relé, pues cuando esté activo el piloto del pulsador de marcha este. Ahora, en la entrada digital de sentido de giro, la activaré según el relé entrada digital on B, Cuando esté activa, o sea, cuando esté metido el relé o el contactor, bueno, el relé, el relé, que me da igual, cuando se meta el relé se mete el contactor. Cuando esté metido el relé, entonces el sentido de giro irá
al revés, se activará. Y cuando no esté activo, pues se desactivará. Vale, de esta forma controlaremos el sentido de giro del motor, porque nos dará una salida, una entrada digital, y esta entrada digital vendrá al PLC y bueno, y ya está. Y de ahí del PLC dará la salida digital para el sentido de giro del motor. Activa las entradas de tensión según botón, porque aquí en el motor hemos tenido sentido de giro. Si no tuviésemos esa entrada digital de sentido de giro, la salida digital, perdón, pues entonces lo podríamos hacer invirtiendo la tensión. Es decir, si nosotros le decimos velocidad pues igual a 1 o a -1, pues giraría hacia un sitio o hacia otro, que es normalmente como se suele funcionar. O sea, nosotros vamos de 0 a 50 hercios y si le damos al revés, pues es al revés. En este caso, bueno, hay esas dos formas de funcionar. En este caso hay una entrada digital que sería sentido de giro. Activa las entradas de tensión según el motor. Entonces, la entrada de tensión a on, la de la M3 a on, son estas. La entrada de tensión será según esta, se la pongo a la entrada, a la salida virtual de la entrada on. ¿Por qué? Porque aquí les voy a colocar las salidas virtuales. Es decir, yo aquí, bueno, luego lo vemos. eh, lo que les coloco las salidas virtuales de la 40 y la 41. Bien, esto en los dos, en el M3 y en el M2. Actúa el contactor si el relé y hay tensión. Entonces, la bobina del contactor la actuaré cuando el relé esté a on, el primero, y cuando haya tensión aquí. Y la del 2, pues cuando el relé es segundo, con este activaré el contactor 2 y cuando haya tensión aquí. Vale. Entradas digitales calculadas. La entrada digital del M3 interruptor on, esta, será cuando la salida del interruptor 1, o sea, cuando esté activo. Lo mismo con el interruptor M2, ¿vale? Del magneto térmico de 3 polos o de 2. Salidas digitales calculadas. La salida digital virtual del M3 interruptor on, esta salida vendrá según la entrada digital del M3 interruptor on, es decir, cuando haya tensión aquí. Y aquí lo mismo. Aquí la salida realmente les estamos metiendo aquí en las entradas y nos da su salida pues como entrada digital. Controlamos los paneles slider. Vale, pues el primer panel le coloco el valor de la intensidad en el M3, es decir, aquí. Aquí le digo la intensidad. El relé térmico le coloco la intensidad del relé térmico, que sería de este relé térmico. La intensidad máxima del relé térmico y después el magneto térmico de dos polos, es decir, las intensidades que controlo son del magneto térmico de tres polos, del de dos y del relé térmico. Y después la velocidad del motor. Vale. Coloreo componentes. Vale, pues los cables, cada uno los coloreo cada grupo, según cables de entrada magneto térmico de tres polos, cuando los colorearé según M3 entrada ON. Vale, ¿y con qué colores? Pues el cable 1 con RGB 1, el cable 2 con el 2 y el 3 con el 3, es decir, marrón, negro y gris. El siguiente grupo, pues lo coloreo según esté la salida de C entrada. Antes era de M3 entrada, pues ahora de C entrada, que es la del contactor.
El tercer grupo, pues según la salida de C entrada, ¿vale? Y después activo la salida virtual de C entrada y de C entrada B según la tensión. En el M3, pues activaré la salida virtual de entrada del contactor según la tensión M3. Bien, ¿qué será esta la tensión que hay aquí? La salida del contactor a la entrada del relé térmico. Pues de aquí, desde la salida a la entrada del relé térmico. Entonces, yo ahora tengo que si hay tensión y contacto, o bien hay tensión en B y contacto en B, es decir, si me llega por aquí o bien si me llega por aquí, ¿vale? Es decir, si hay tensión aquí en la entrada y está el contacto este dado, o bien hay tensión en esta entrada y el contacto está negado, o sea, está entrado, pues entonces si hay una intensidad menor que 0,01, le digo intensidad igual a 1. ¿Para qué? Pues para que hay una intensidad aquí, ¿vale? Para simular la intensidad. Y si no, le pongo intensidad cero. Ahora, salida del contactor a la entrada del relé térmico. Bueno, pues así voy haciendo una a una. Y entonces cada cable, digamos, tiene dos cosas. El set material color, que es el color, y el set luz de emisión, que le digo si verdadero o falso según lo que le ponga aquí. Bueno, aquí lo tengo más fácil, por ejemplo. Le digo con el color y le digo con la intensidad de emisión. La intensidad de emisión la tengo declarada arriba. Así lo hago con todos los cables, que son unos cuantos, y después, una vez que lo he hecho con los cables, ya le toca a la luz. Luz de alarma, que será esta luz roja primera, le pongo set material color al color R5, color 5, y la emisión será cuando no haya seta pulsada, ¿vale? O sea, cuando no seta pulsada, que como es un contacto normalmente cerrado, será cuando realmente se pulse la seta, entonces le pongo el 5E, que ya hemos visto que era más fuerte, con emisión luz, ¿vale? Entonces tengo dos emisiones aquí, emisión y emisión luz. A cada una le pongo una intensidad, ¿vale? Lo hago todo con todos. La luz de alarma, la luz de paro, la luz de marcha y la luz de marcha 2. Es decir, alarma, paro, marcha 1 y la marcha 2 que está aquí a la derecha. Bien, eso en cuanto a las luces. Después, las salidas de la M3 interruptor on son las luces estas, estos pilotos, el del interruptor 3 on, que será este, que le he llamado luz magnetotérmico 3, el color 7, y en lugar de emisión y emisión luz, pues le pongo emisión 2, que es lo que quiero emitir, que las emisiones las tendré arriba, declaradas, emisión, emisión luz 2 y 3, que les doy aquí en emisión 5, emisión luz 1, emisión 2, 2 y emisión 3, 3. O sea, a cada uno le doy una intensidad. Bien, entonces esto es en cuanto a el M3. Lo pongo en 5 o en 7, según si está activado el interruptor o no. Y después emito luz en el caso de que esté la entrada on, o en el otro caso nunca emito luz, ¿vale? Cuando el interruptor está apagado. Cuando este está apagado aquí no emito luz.
y se pondrá en rojo. El contactor bobina, hago lo mismo, hago exactamente lo mismo, pero cuando estará activo, pues cuando la entrada en on y además cuando el interruptor M3 a on. Es decir, cuando realmente esté con el contacto metido. Vale, entonces lo hago con emisión 2 y le quito, en el caso de que no está la bobina, siempre será en false y será en rojo, color rojo. Este será color verde, el 7, que sería este color, el verde, y el otro caso es el color 5, que es el rojo. En la bobina B, esta es la bobina B, pues lo mismo. En la entrada, en el relé térmico, que sería este, pues esta luz hago lo mismo. Y después la luz del interruptor M2. Bien, entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que hemos dicho el magneto térmico 3, le digo las entradas digitales, la 0 y la 1, y salidas digitales, le digo la 0, la 2 y la 3, y el interruptor on le doy la virtual, la 40, ¿vale? A cada uno de ellos, pues le doy las entradas y las salidas, pero como destacable la virtual. Y después las analógicas, pues aquí no le pongo ninguna entrada ni ninguna salida. Y los parámetros los que he definido, ¿vale? En la hoja de cálculo. Eso a cada uno de los componentes. Tengo aquí, por ejemplo, el relé térmico, pues lo mismo. En entradas digitales pongo la 5 o la 6. En salidas digitales no tengo ninguna virtual, solo tengo virtuales en esta y en esta, en los dos magnetotérmicos. ¿Por qué tengo virtuales? Pues porque los magnetotérmicos me activan una salida digital. Y no puede ser que el magnetotérmico me active una salida digital y que el PLC me llegue con otra salida digital, con la misma. Entonces, por eso utilizo las virtuales aquí para que el PLC no se comunique con él. Con lo cual no va a escribir una encima de otra, para evitar problemas. Esto es uno de los trucos que, bueno, básicamente será el más importante, supongo. Bien, entonces, bueno, pues así declaro las entradas, salidas analógicas y los parámetros. Bueno, entonces esto, si lo pongo en marcha aquí como máquina, pues nada, si yo tengo aquí lo único que hace es que en entradas analógicas, pues me voy a cambiar según esté cada cosa, ¿vale? Pero nada más. Ahora, en entradas digitales, pues según la tensión, esto ya es, bueno, está así, pero aquí no podemos hacer una serie de cosas, lo tendríamos que hacer manualmente lo que hacemos en el PLC. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos con el PLC. Vamos a ejecutar todo junto y vamos a verlo con el PLC. Lo primero, la programación del PLC y después cómo se ejecuta O a la vez. Entonces le digo abrir, motor con inversión de giro, inicio, se me carga, le digo drivers, entradas, salidas, archivo, abrir configuración, aprendizaje de componentes, que aquí lo que tengo configurado es 4 bytes, 4 por 8, 32, que es lo que hemos dicho, 4 bytes de, entradas digitales, 4 de salidas digitales, de entradas digitales y luego de analógicas 8 y 8. ¿Vale? Una vez abierta, le digo driver, asignación automática, salir, iniciar el driver y salir. Entonces yo aquí le doy tensión 3. Bueno, aquí voy a ver cómo me llega la tensión 2. Le digo este activo, con lo cual se me activa la tensión 3.
esté activo, con lo cual se me activa la tensión 2, ya tengo todas activas. Y ahora ya le digo aquí los contactos. Tengo en paro, lo tengo en paro, con lo cual se me activará la luz de paro. Si yo le pulso marcha, que es este, entonces se me pone en marcha por la 1 y yo si le doy velocidad va en este sentido de giro. Si le digo paro, se me para porque el contacto de paro se me va, ¿vale? Entonces yo aquí si le digo marcha en este otro sentido, se me pone en marcha este, el motor gira en el otro sentido. Si le pulso a la seta, se me va a producir alarma. Después, si yo le digo activo la tensión de botones marcha a paro, tengo que activar la tensión aquí en la entrada de cada uno de los botones para que me pueda funcionar bueno, en las salidas realmente digitales de los botones para que me pueda al pulsar activar las entradas, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí puedo ver las entradas y salidas. Entonces, si yo aquí le doy a la seta, por ejemplo, pues se me va todo esto, ¿vale? El contacto 1, el contacto 2, por ejemplo, y el pulsado se me va. Si yo le quito la seta, pues se me pone en contacto 2. El contacto 2, pues ¿por qué? Porque es el contacto normalmente cerrado del pulsador de paro, del pulsador de marcha, en fin. Después, marcha, cuando está en marcha, activo el piloto de marcha de aquí. ¿Vale? El piloto de paro está cuando está en paro, está activo. Ahora, cuando está en marcha, desactivo el de paro y activo el de marcha. Cuando lo pongo en paro y lo pongo en marcha el segundo, me activo el segundo. Vale. Después, las salidas digitales según las entradas de forma directa. Para utilizar estas salidas digitales como aquí, pues entonces yo, según el M3, esta entrada, esta se la coloca en el M3. ¿Para qué? Pues para que pues, esto me cambia la luz y si le pongo tensión, pues me cambia a encendido o apagado, pero también con el color. Bien, esto en la M3, en la M2 y en el interruptor M3, esto es con la del interruptor, con el interruptor M2, la M2 entrada será con esta, vale, estas las hago directamente. Y luego las salidas analógicas según lo que tenga yo aquí, pues con la entrada activo la salida y con esta salida se la meto, pues en el caso de M3 intensidad al M3, que cuando me llegue aquí al 10, pues se me disparará, ¿vale? Lo mismo con este, cuando me pase de la tensión que tenga aquí, es decir, del 1.6, que es la tensión de ajuste, pues bueno, si yo la tensión de ajuste la subo por encima de 3.5, cuando yo le dé al reset aquí, se me pone en marcha. O bien, si yo aquí le digo automático, si yo le doy al relé y cuando me baja, pues automáticamente se me pone en verde.
Vale, bien. Esto lo mismo, el M2 intensidad exactamente lo mismo. Cuando yo vengo aquí se me dispara y tengo que rearmar cuando bajo. Vale, y la velocidad del motor pues exactamente lo mismo. Vale, según esto yo le mando después por la salida analógica la velocidad al motor desde el PLC. Ahora, orden de marcha y sentido del motor. Si está en marcha el pulsador de marcha activo, le doy orden de marcha. Si está este otro activo, le doy orden de marcha. Y el sentido se lo voy a dar con la entrada de sentido, que hemos visto cómo se calculaba. Si es con una o con otra, se calcula aquí. Entonces, con la entrada de sentido le doy la salida de sentido que me irá directamente al motor. Las salidas digitales, hemos visto que esto se dispara cuando la intensidad pasa de 9.9, en este caso. Aquí vemos la intensidad, ¿vale? Entonces, en el momento que pasa de 9.9, pongo esto en corto, digamos, ¿vale? Le digo que está en corto. Esta es la simulación que hago para decirle corto. Y aquí, pues cuando se la pongo a tope. Cuando está por encima de 4.9, le digo que está en corto. De esta forma, pues bueno, lo tengo funcionando. Esto lo activo, le pongo en marcha en un sentido. Con esto le cambiaría la velocidad del motor. Con esto lo puedo parar. Le doy marcha, lo paro, le doy marcha, lo paro, le doy marcha, lo paro, le doy marcha, lo paro quitándole la tensión, le doy marcha, lo paro quitándole esta otra tensión, en fin. Aquí yo al darle marcha lo que hago es activar este relé y con este relé lo que hago es activar la entrada de este contacto. Entonces, si yo le doy aquí al 1, al 2, al 3, bueno, quizás en el 2 lo vea mejor. Lo que pasa que vengo aquí, si yo le digo paro, el relé se me activa, se me desactiva y el contacto también. Hemos visto que se me desactiva el azul, ¿vale? Y si le doy marcha, por aquí se me activa este. Si le doy paro y si le doy marcha por aquí, se me activará con este otro relé, este otro cable le entra por aquí, con lo cual se lo meto en la bobina del contactor y nos activa el contactor, ¿vale? Con esto activo, pues me vendrá la tensión o por aquí o por aquí, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pues lo mismo, ¿vale? Con la protección del motor. Y entonces, pues ya tenemos el giro del motor según el sentido de giro que se le está dando desde aquí y según la marcha, ¿vale? Y según la intensidad, o sea, la velocidad del motor que viene por aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.